A lo largo de mi vida, había vivido una vida común, tenía mi esposa y mis hijos, un matrimonio feliz. Pero resulta que descubrí que en realidad soy gay. Pero ahora, no sé cómo decírselo a mi esposa y a mis hijos. Quédense hasta el final del video, suscríbete y dale like para conocer la historia, no vas a imaginarte lo que pasó. A lo largo de mi vida me había considerado un hombre común, uno de esos tipos que vive en su zona de confort, con una familia estable, un trabajo respetable y todo lo que se espera de alguien de mi edad. Me había casado joven con Laura, la mujer de mi vida, o al menos así lo creía. Teníamos dos hijos maravillosos, Nicolás y Valeria, una casa en las afueras de la ciudad y un ritmo de vida que parecía perfecto. Pero algo dentro de mí, algo que no podía entender, empezó a cambiar. Al principio no lo reconocí. Pensé que era simplemente una etapa, un momento de confusión o aburrimiento. A menudo me encontraba pensando en mi propio bienestar, si había algo más allá de lo que conocía. Las dudas comenzaron a acecharme en las noches cuando la casa estaba en silencio y mi mente comenzaba a vagar. Durante años había mantenido una vida familiar ejemplar, sin imaginar siquiera que existía otra parte de mí, una parte que había estado oculta durante tanto tiempo. Todo empezó cuando conocí a Martín, un compañero de trabajo que se había incorporado recientemente al equipo. Era inteligente, simpático, con una mirada que me mantenía alerta cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Al principio no le di demasiada importancia. Después de todo, yo estaba feliz con Laura, con mis hijos, con mi vida. Pero con el paso del tiempo, los encuentros se volvieron más frecuentes, y algo empezó a cambiar en mí. Si te está gustando este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos. Martín era diferente. Él no hacía esfuerzos por ocultar su naturaleza, su forma de ser, su forma de mirar al mundo. Había algo en él que me atraía de una manera que nunca había experimentado antes. Al principio, la atracción era sutil, casi imperceptible, pero con cada conversación, con cada intercambio de miradas, fui dándome cuenta de que algo más estaba ocurriendo. No era solo admiración, era algo más profundo, algo que no podía definir en ese momento. Un día, después de una reunión de trabajo, Martín me invitó a tomar una copa. Había algo en su tono que me hizo aceptar, aunque no estaba del todo seguro de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Nos encontramos en un pequeño bar en el centro de la ciudad, donde las luces tenues y la música suave creaban una atmósfera íntima. Martín comenzó a hablar de su vida, de sus experiencias, y yo me encontré escuchando atentamente, cautivado no solo por lo que decía, sino también por cómo lo decía. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi atracción hacia él iba más allá de una simple amistad. No podía dejar de mirarlo, de sentir esa chispa de deseo que no había sentido en años. Y cuando nuestras manos se rozaron por accidente, algo dentro de mí se rompió. Era un sentimiento de vulnerabilidad, de emoción reprimida que me invadió. Era como si, por primera vez en mi vida, me estuviera viendo desde fuera, como si por fin pudiera reconocer una parte de mí que había estado oculta durante tanto tiempo. ¿Te gusta este tipo de contenido? Suscríbete y acompáñame en esta aventura. Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que algo había cambiado en mí, algo que no podía ignorar, algo que me obligaba a cuestionar todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. No sabía cómo explicarlo. No sabía si siquiera debía explicarlo. ¿Cómo le decía a Laura que ya no era el hombre que ella había conocido? ¿Cómo le explicaba a mis hijos que su padre había cambiado de una manera que no podían comprender? Pasaron varias semanas en las que intenté ignorar lo que había sentido. La vida continuó, pero yo me sentía atrapado, como si una gran verdad estuviera acechándome en cada rincón de mi vida. Cada vez que veía a Laura, cada vez que me sentía abrazado por sus manos o veía los ojos brillantes de mis hijos, me sentía culpable. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me pedía que no fuera más una mentira. Martín y yo seguimos viéndonos en secreto. Lo nuestro se convirtió en algo clandestino, algo que parecía prohibido y a la vez irresistible. Cada encuentro con él me hacía sentir más vivo, más en paz conmigo mismo, pero al mismo tiempo me hundía más en el caos de la mentira.
Y ese caos comenzó a consumir mis días. La sensación de que estaba viviendo en dos mundos paralelos, uno con mi familia y otro con Martín, se volvía cada vez más insoportable. Un día, después de una reunión de trabajo particularmente difícil, Martín me llevó a su departamento. Me sentía perdido, como si ya no supiera quién era, como si no pudiera seguir adelante con mi vida sin enfrentar lo que había descubierto sobre mí mismo. Y cuando llegamos a su departamento, no hubo palabras. Solo el roce de nuestras manos, el peso de la atracción que había estado creciendo entre nosotros durante tanto tiempo. La pasión fue inmediata, como si todo lo que había estado oculto finalmente pudiera salir a la luz. Fue la primera vez que estuve completamente seguro de lo que sentía. Al principio me sentí como si estuviera viviendo una mentira, como si estuviera traicionando a Laura y a mis hijos de la peor manera. Pero luego, al mirar a Martín a los ojos, me di cuenta de que no era una mentira. Era solo una parte de mí que necesitaba ser aceptada. Necesitaba ser libre para ser quien realmente era. No podía seguir viviendo en la sombra, con miedo a descubrir lo que sentía. Cada suscripción es un paso más para seguir creando contenido como este. Únete. Pero la verdad es que no sabía cómo decirlo. No sabía cómo enfrentarme a Laura, a mis hijos, a mi familia, a todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. ¿Cómo le decía a mi esposa que ya no la amaba de la misma manera? Que mis sentimientos por ella ya no eran los mismos. ¿Cómo le explicaba a mis hijos que su padre, el hombre que siempre había sido un ejemplo para ellos, ya no era el mismo? ¿Cómo podría vivir con esa verdad tan abrumadora y desgarradora? Después de semanas de angustia, finalmente tomé una decisión. Tenía que hablar con Laura. No podía seguir ocultando lo que sentía. No podía seguir viviendo de esta manera. La vida no podía ser una mentira para siempre, por más que me asustara enfrentarla. Y una tarde, mientras estábamos sentados en la sala de estar de nuestra casa, decidí ser honesto con ella. Le expliqué que había estado sintiendo algo que no podía ignorar, que había descubierto una parte de mí que nunca había comprendido. No fue fácil, y las palabras salieron torpes y vacías, como si no pudiera expresar lo que realmente sentía. Laura, sorprendida y confundida, no dijo nada al principio. Sus ojos mostraban una mezcla de incredulidad y tristeza. Cuando finalmente habló, lo que me dijo me destrozó, pero también me hizo sentir una especie de liberación. Aunque el dolor estaba presente, había una paz interna que me decía que estaba haciendo lo correcto. No podía seguir viviendo en una mentira, aunque eso significara perder todo lo que había construido. Ahora, después de todo, no sé cómo será el futuro. Estoy en un proceso de autodescubrimiento, de aprender a vivir de acuerdo con mis propios sentimientos. Laura y yo decidimos separarnos, y aunque no ha sido fácil, ambos sabemos que es lo mejor para los dos. Mis hijos aún no comprenden todo lo que está pasando, pero estoy seguro de que con el tiempo lo entenderán. Lo que sé ahora es que no puedo vivir más en las sombras. Mi vida está cambiando, pero finalmente estoy siendo honesto conmigo mismo, con Laura y con mis hijos. He descubierto quién soy realmente, y aunque el camino por delante no será fácil, me siento preparado para enfrentarlo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos.